Hola estudiante, en videos anteriores estuvimos tratando la democracia, su origen, características y los principios que rigen la democracia argentina. Además, dedicamos un video a los partidos políticos y mencionamos su importancia para la misma. En esta oportunidad veremos el sistema electoral, pero antes una pequeña aclaración. El fin de este video es meramente informativo. La idea es que te sirva para estudiar o repasar para tus clases del secundario. Es decir, no contiene propaganda partidaria. Por lo tanto, evitaré nombrar partidos políticos actuales o dar ejemplos reales. Incluso tendré cuidado con los colores de las boletas de ejemplo. Dicho esto, ¿estás listo? El sistema electoral es el conjunto de procedimientos que cada estado establece para la designación de autoridades públicas, presidente y vicepresidente, diputados y senadores, es decir, poder ejecutivo y legislativo. El sistema electoral es la forma legítima y periódica por la cual se ejerce la soberanía popular al seleccionar a sus representantes. Tengamos en cuenta que este proceso está estrictamente regulado por las normas existentes en el Código Electoral Nacional y en la Constitución Nacional. Por último, al Poder Judicial no lo elige el pueblo, ya que el ejercicio de la justicia requiere de conocimientos profesionales específicos, conocer el derecho y poseer idoneidad. Los jueces se someten a concursos públicos que tampoco escapan de la regulación de las normas del Estado. En el video anterior explicamos que para poder postularse a ocupar cargos de gobierno hay que pertenecer a un partido político. En el mundo existen diferentes formas para seleccionar los candidatos que se postulan a elecciones. Pueden elegirlos las autoridades del partido, realizar elecciones internas en las que votan sus afiliados o por elecciones abiertas en las que cualquier ciudadano puede participar. Es este el caso de Argentina, dado que la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral establece que la designación de los candidatos que participarán de las elecciones generales debe hacerse a través de elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, conocidas como PASO. Es decir, que antes de las elecciones generales donde votamos a nuestros representantes, se realizan otras elecciones con el fin de determinar los candidatos que cada partido político va a postular en los distintos cargos de gobierno. De sus siglas podemos recordar sus características. Son elecciones primarias porque se realizan primero para designar precisamente a los candidatos de cada partido, antes de las elecciones generales. Son abiertas porque pueden votar todos los ciudadanos sin necesidad de estar afiliados a los partidos. Son simultáneas porque todos los partidos eligen el mismo día a sus candidatos. Y son obligatorias porque se impone una sanción a aquel ciudadano que no cumple con el deber de votar. El sufragio es un derecho político, pero también una obligación. No lo olvides. ¿De qué manera presenta el partido político a sus candidatos? A nivel nacional, se confecciona una boleta común en la que figura el número de lista, el partido político, el cargo a cubrir, foto de los candidatos y sus nombres. Las boletas son indivisibles, es decir, que no pueden seleccionarse o restarse candidatos individualmente. Para presidente y vicepresidente, cada partido político presenta una boleta. Ambas personas se consideran una fórmula y se votan juntas, mientras que diputados y senadores comparten una misma boleta. Pero si queremos votar únicamente a los diputados de un partido político y a los senadores de otro, o viceversa, podemos realizar lo que se conoce como corte de boleta.
pero el paso a paso y los detalles del acto electoral lo explicaremos en otro video. ¡Ah, los misterios de la vida! Elección de los senadores nacionales. El artículo 54 de la Constitución Nacional establece que la Cámara de Senadores está integrada por 3 senadores por cada provincia y 3 por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En total son 72 senadores y estos representan a las provincias. Los senadores duran 6 años en sus bancas y también pueden ser reelectos. Cada 2 años, rotativamente, a 8 provincias les toca renovar sus senadores. Cada senador ocupará una banca. Se votan directa y conjuntamente las 3 bancas. El partido político que obtiene la mayoría de los votos obtiene derecho a ocupar 2 de ellas, mientras que el segundo partido más votado obtiene el derecho a ocupar una. Por eso se conoce a este método de elección como sistema de 2 tercios, aunque su nombre técnico es lista incompleta. Presten atención a que tan solo 2 partidos políticos podrán representar cada provincia. Elección de diputados. El artículo 45 de la Constitución dispone que la Cámara de Diputados se componga de representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias y de Cava. Su número varía a medida que aumenta la población. Debe haber un diputado cada 33.000 habitantes, o fracción que no baje de los 16.500. Por eso, en las provincias más pobladas se eligen más diputados. No puedo creerlo, el sistema funciona. Según el Código Electoral Nacional, cada partido político debe presentar una lista de candidatos cuyo número sea igual a los puestos que se encuentran vacantes. Los diputados duran en su cargo 4 años y pueden ser reelectos indefinidamente. Cada 2 años se renueva la mitad de la Cámara. El método de elección de diputados se llama sistema D'Hondt, el cual es un sistema de representación proporcional. Cuantos más votos obtenga un partido, más diputados de su lista van a ingresar a la Cámara. ¿De veras? De veritas. Este sistema permite que en la Cámara de Diputados haya muchos partidos representados, aunque sea con un solo diputado. Para comprender el sistema, veamos un ejemplo. Imaginá que hay que cubrir 5 bancas, por lo tanto se eligen 5 diputados y que 3 partidos políticos postulan candidatos. Los votos que obtiene cada uno son los siguientes. El partido A, 100.000 votos, el partido B, 50.000 votos y el partido C, 25.000 votos. Ahora vamos a crear una columna para cada partido político y vamos a dividir la cantidad de votos obtenidos por cada partido tantas veces como bancas a cubrir. Siguiendo con este ejemplo, tenemos partido A, 100.000 dividido 1 queda igual. 100.000 dividido 2, 50.000. 100.000 dividido 3, 33.000 periódico, 333. 100.000 dividido 4, 25.000. Y 100.000 dividido 5, 20.000. Haremos exactamente lo mismo con los votos obtenidos en el partido B y C. Si lo hacemos bien, tendremos 3 columnas con las diferentes cifras resultantes. Ahora vamos a elegir de mayor a menor las 5 cifras más altas. Es decir, elegimos tantas cifras como cargos a cubrir. Y en este ejemplo son 5. En caso de empate, se asigna al diputado del partido que obtuvo mayor cantidad de votos totales. Y si los votos totales coinciden, se sortea qué partido ingresa el diputado a la Cámara. En este caso, el partido A puede ocupar 4 bancas y el partido B puede ocupar una banca. Elección de presidente y vicepresidente de la Nación. Artículos 94 al 98 de la Constitución Nacional. Ambos ejercen en su mandato por 4 años y al terminar su periodo pueden ser reelectos una vez.
Luego podrán postularse nuevamente pasada al menos una elección, es decir, que no pueden tener más de 2 mandatos consecutivos. El método para la elección se denomina doble vuelta o balotaje. En la primera vuelta pueden presentarse todos los candidatos que deseen hacerlo. Si se cumple alguna de las siguientes 2 condiciones, la Constitución prevé que no es necesario una segunda vuelta. Es decir, la fórmula ganará directamente en la primera vuelta. Condición número 1. Cuando alguna de las fórmulas alcance o superase el 45% de los votos. Condición número 2. Cuando la fórmula más votada supere el 40% y además exista una diferencia mayor del 10% respecto a la fórmula que le sigue. Si no se cumple ninguna de estas 2 condiciones, se vota nuevamente. En la segunda vuelta, se vota solo entre las 2 fórmulas, presidente-vice, que hayan obtenido más votos en la primera, y gana quien obtenga la mayoría de los votos. Ejemplos: en primera vuelta, el partido A obtiene 46% de los votos, el partido B obtiene un 30% y el partido C obtiene un 24%. Ganan en la primera vuelta el presidente y vicepresidente del partido A. Condición número 1. En primera vuelta, el partido A obtiene 41% de los votos, el partido B obtiene 32% de los votos y el partido C obtiene un 27% de los votos. Partido A y partido B se enfrentan nuevamente en una segunda vuelta, dado que no se supera la diferencia del 10%. En la segunda vuelta, el que obtenga más votos será la fórmula ganadora. En un próximo video explicaremos el acto electoral. Espero que esta información te sea útil. Aprovecho para agradecer a toda la comunidad por sus comentarios tan alentadores. Si querés apoyarme para poder seguir creando contenidos como este, suscríbete al canal, dale un me gusta al video, coméntalo y compártelo para que llegue a más gente. ¡Hasta la próxima!